Y vamos a arrancar con varios temas con dos invitados que tenemos el día de hoy. Dos diputados, diputada y diputado provincial tenemos en conjunto, Rubén Giustiniani, Agustina Donet de Igualdad y Participación. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal, Juaní? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Primera vez que los tenemos a los dos juntos. ¿Sí? Qué bueno. Ahí está. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, que sean muy muchas bien. más. Trabajando. Sin dudas. Qué momentos estos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que con la introducción que ustedes hicieron, Digamos, esta semana ha sido... no sé cuántos programas van a tener Sí, para desarrollar todo lo que hablaron de inflación. Sí, de todo. Yo los felicito por la síntesis que hicieron, pero sí, está complicado para la gente, porque esa combinación explosiva de inseguridad e inflación, esas dos sí que aparecen de manera permanente todos los días cuando el ama de casa va al supermercado y ve que los precios se le disparan y que cada vez puede comprar menos cosas, bajar las marcas, segunda, ya no tiene más para bajar, tercera marca. Y la inseguridad, que es gran tema en la provincia de Santa Fe, sobre todo en las grandes ciudades como Santo Tomé, Santa Fe o Rosario, donde no es solamente la inseguridad vinculada al narcotráfico, sino además la delincuencia, que es la de todos los días. Te roban el celular, te roban la cubierta de tu coche, te caminan por los techos. El que va a laburar y camina a la parada del colectivo tiene miedo, el chico, los pibes, las pibas que van al colegio también. Es decir que es una situación complicada. Ahora me voy a meter en algunos temas puntuales. Ustedes vienen manejando una agenda persistente, digamos. Hay 4 o 5 temas que los vienen manejando hace muchos años. Vos desde que eras senador, Agustina desde que ingresaste a la Cámara. Me quiero meter en alguno de ellos porque son importantes, pero quiero arrancar más por lo político. Se empezaron a configurar como una fuerza ya en los últimos años, intentando dejar de lado los grandes centros políticos y la famosa grieta. Algunos dirigentes políticos han hecho, a mi criterio, un buen análisis, sobre todo teniendo en cuenta las últimas elecciones, leyendo un poco lo que pasa en la calle. Hay como un divorcio, ¿no?, por parte del ciudadano, sobre todo con los grandes núcleos políticos, y un cansancio ya bastante pesado, diría yo, respecto a estos polos de la grieta. Ustedes decidieron romper con eso, decir, bueno, nuestra propuesta va por otro lado. Por lo menos así lo han hecho con su trabajo legislativo en los últimos años. ¿Son un poco una avenida del medio? ¿Empiezan a configurarse como un espacio por fuera de los grandes espacios tradicionales de la política? Sí, una avenida distinta. Una avenida distinta que hay que patear el tablero de lo tradicional. Los partidos tradicionales fracasaron. Está a la vista, 40 años de democracia y continuada, y eso es lo importante, la democracia continuada, donde los gobiernos que se han sucedido o no supieron, o no quisieron, o no pudieron poner una Argentina justa, solidaria. Los índices de pobreza en la República Argentina son elocuentes, más del 40%, y si vamos a la juventud, esos índices de pobreza y de indigencia son muchísimo más altos. No hay una posibilidad de darle respuesta a un tema como la inflación, que te come el salario, las jubilaciones, y también han fracasado en la provincia de Santa Fe con el tema de la seguridad. Por lo tanto, nosotros decimos basta de más de lo mismo, basta de más de lo mismo, basta de votar negativamente apoyando a uno para que no gane el que no quiero. Es necesario recrear un voto de esperanza que tuvimos en muchos momentos en la República Argentina y en la provincia de Santa Fe. Y por lo tanto, desde Igualdad estamos en una nueva búsqueda de abrir nuestras listas a lo social, donde muchos dirigentes barriales pararon las ollas populares en el momento de la pandemia en clubes de barrios que no tenían ningún apoyo del Estado y mantuvieron esa solidaridad presente. Esos jóvenes que creen que el ambiente sano es contradictorio con el negocio de muy pocos, en donde hemos visto los incendios en las islas y la juventud movilizándose por las calles, subiéndose a un kayak, remando hasta la ciudad de Buenos Aires para ir al Congreso Nacional,
que sigue pateando para adelante una ley de humedales. Yo como senador nacional logré una media sanción en el año 2013 de una ley de humedales, la cajoneó la Cámara de Diputados, porque claro, son grandes intereses económicos, inmobiliarios, rurales, de evitar que una ley de humedales. Entonces, esta es la convocatoria que nosotros hacemos a jubilados, que mantienen esos centros jubilados de la tercera edad de manera solidaria, se movilizan para garantizar un bolsón mensual, para hacer esas fiestas increíbles entre ellos, de baile, de diversión. Todo esto de lo social nosotros creemos que es posible darle una conexión con lo político electoral y por eso vamos a abrir nuestras listas. La política de frente claramente ha fracasado y hay que ir por otra búsqueda. ¿Cómo se hace desde, por ejemplo, un espacio como la Cámara de Diputados, donde la rosca y los pesos específicos de los grandes frentes termina pesando, o para no tratar una ley? Hay innumerable cantidad de ejemplos en los últimos, 4 años, 3 años. ¿Cómo se hace estando desde ahí para intentar separar un poco las aguas? Te veo siempre en los discursos, Agustina, que lo marcás a eso, digamos, ante tus pares. Y abriendo puertas y ventanas y convocando a la gente a esta participación política. Lo decía Rubén recién, de que es posible que lo social se transforme en una cosa política y que lo político se transforme en una cosa electoral. Bueno, ese trabajo que nosotros hacemos cotidianamente en la legislatura, de convocar organizaciones, instituciones, ciudadanos de a pie. Hoy, por ejemplo, estuvimos reunidos con Rubén Giustiniani, con distintas referentes y representantes de todo lo que hace a la problemática de la discapacidad. Esa gente es la que tiene que formar parte de la política. Y cuando hablamos de seguridad, por ejemplo, decimos, no hay mejor y mayor control que el que puede hacer el ciudadano y ciudadana de a pie, que sabe en dónde venden droga en su barrio, dónde está un búnker, qué vecino o vecina es el que desarrolla situaciones problemáticas de forma constante o genera un hecho delictivo. Todo eso se conoce en el ámbito de un barrio. Entonces, ¿por qué no hay un espacio en el cual, por ejemplo, el comisario con sus vecinos y vecinas rinda cuenta de la política de seguridad en el día a día? Ese tipo de espacio es el que nosotros necesitamos generar. Y permanentemente en la legislatura estamos haciendo una convocatoria a esta gente. Nosotros, todos los proyectos que salen desde nuestro bloque como iniciativa política surgen de las reuniones, de las recorridas que hacemos no solamente en campaña electoral, que estamos permanentemente visitando, conociendo los barrios, los centros de salud, las escuelas, dialogando con los centros de estudiantes, dialogando con las organizaciones ambientales, con los jubilados. Esa gente es la que tiene que participar en la política y esa gente es la que nos ha permitido que nosotros podamos lograr leyes importantes y avances importantes, aún siendo un bloque con 2 legisladores, pero que está permanentemente trabajando con la sociedad. Pudimos una ley de agua incorporar el derecho al agua potable como un derecho humano en la provincia de Santa Fe. Pudimos avanzar con una ley que regule el ejercicio, por ejemplo, de acompañantes terapéuticos, que están permanentemente atendiendo, por ejemplo, como yo te decía, en los centros de salud. Hemos podido instalar debates que antes no se daban en la legislatura. Hasta que Rubén Giustiniani no llegó a la legislatura provincial, nadie hablaba de que Santa Fe es la única provincia del país sin ley de educación. Nadie hablaba del tema seguridad, de la reforma policial, que es lo que nosotros estamos intentando discutir hoy. Y decimos, no podemos esperar hasta el 1 de mayo para discutir el tema de fondo. Bueno, son temas que los hemos podido plantear con la participación de la gente, con la participación de quienes tienen que formar parte de la política hoy. La política vos planteabas un divorcio. Rubén Giustiniani siempre dice, la verdadera grieta no es entre unos y otros que se ponen de acuerdo en los temas de fondo y que después, por ejemplo, como cajonear una ley de humedales, sino que la verdadera grieta es entre la dirigencia política y la gente. Y ahí esa brecha es la que tenemos que acortar y eso es con la gente participando, con la gente formando parte de las propuestas políticas y este año de las propuestas electorales. Un tema de agenda de su bloque tiene que ver con servicios públicos, en este caso, con un pedido hace poco para que se suspendan los nuevos aumentos de la EPE. Estuve viendo, esta semana empezaron a llegar las facturas.
muchos empezaron a agarrar la cabeza. Por 2, por lo menos, por 2. Hubo un pedido para que se suspendan los últimos aumentos por parte de la empresa provincial de energía puntualmente, y hubo reuniones al respecto hoy. Sí, hoy recibimos, a partir de un pedido nuestro, a la empresa provincial de la energía, a toda su dirección, encabezada por Mauricio Causi, y bueno, nosotros volvimos a insistir lo que le enviamos ya por carta al gobernador y el proyecto que presentamos en la legislatura de suspender los aumentos proyectados. ¿Por qué? Agustina Donet participó de las 2 audiencias públicas, la de la EPE y la de Aguas, en donde ambas empresas planteaban aumentos que en lo del agua superaba el 80% y en el tema de la EPE en promedio decían un 34%. Hoy le dijimos a Causi de que consideramos injusto que ese promedio, porque quienes consumen menos energía están por arriba de ese promedio, están en el 43,5%. Pero además, o sea, para los que consumen menos el aumento es mayor. El aumento es mayor, que es un castigo incluso hasta pedagógicamente, culturalmente, debiéramos convocar a ahorrar a la energía y premiar a la gente que consume menos, no castigarlo. Ese es un aspecto. Pero el otro aspecto es el que vos decías, asustan las boletas que están llegando, porque entre diciembre y marzo, nuestros cálculos, que hoy le dijimos y no nos rebatieron, o sea que son cálculos que están bien hechos, aumentó la tarifa al 74%. 74% entre diciembre y marzo. Pero con otro agravante, que a partir del 1 de marzo se aplica este aumento de la EPE. Es decir, acá hay una combinación explosiva. ¿Cuál es? Que es el subsidio que Camesa, que es el mayorista, está quitando, y los aumentos de la propia EPE en la distribución de la energía. Con lo cual, decimos siempre, estos tarifazos son absolutamente negativos en 2 aspectos fundamentales. El primero, el bolsillo de la gente, porque cada vez más lo que incide, el costo de los servicios sobre la canasta básica familiar es cada vez mayor. O sea, cada vez ocupa un componente mayor lo que pagás de luz y de electricidad y de agua en función de lo que vos tenés para consumir básico de la canasta familiar. Entonces, es un golpe al bolsillo cada uno de estos tarifazos, en la economía familiar. Pero el otro grave problema que generan estos tarifazos es que tira la inflación para arriba. Es decir, que el componente, y vemos estos debates nacionales permanentemente, o sea que cada tarifazo de la energía, de los combustibles, hace que la inflación se dispare un poco más. Y la inflación ya está en niveles intolerables de más del 100% anual, con lo cual hace imposible el funcionamiento de cualquier economía. Así que por estas razones hoy le volvimos a plantear a la EPE que revisen esta política, que no hagan las audiencias públicas para la tribuna, donde vamos a la audiencia pública y después aplican los mismos aumentos que pidieron, y que podamos hacer lo que dice la doctrina nacional, internacional, que las tarifas de servicios públicos deben ser justas y razonables. Y estas tarifas no son ni justas ni razonables. Ahora, la empresa provincial de la energía, habría que revisar varias cuestiones, ¿no? Pero funciona como una empresa público-privada, a veces más como con una lógica de una empresa privada, para otras cuestiones con una lógica de una empresa pública. Digo, ¿está en condiciones el Estado hoy, por ejemplo, de asumir un rol fundamental y tomar una decisión, decir, bueno, sí, vamos a seguir subsidiando porque va a tener un efecto en la economía, en los que menos tienen, digamos, es en ese momento donde se requiere la intervención del Estado en una empresa como la EPE, ¿no? Absolutamente. Vos diste en el punto neurálgico del debate, que tiene que ver con cómo concebís la prestación de un servicio que es un derecho humano. Entonces, si vos tenés una mirada de recaudación y no tenés una mirada de prestación de un servicio que es un derecho humano, repitámoslo de nuevo por si no quedó claro, y por eso yo te hablaba de la importancia de, por ejemplo, en una ley de aguas tener garantizado el derecho humano, y es importante que hablemos de que, por ejemplo, el agua potable no llega a la cantidad de los barrios
que necesitan tener acceso al agua potable, lo mismo con la energía eléctrica. Entonces, ¿qué mirada hay desde el Estado provincial respecto de este tema? Nosotros vamos sistemáticamente a audiencias públicas en las que nos encontramos con usuarios, con vecinos, con vecinalistas, con jubilados, con personas, y nos encontramos en la calle cotidianamente con gente que hoy nos dice: no sé qué hacer, una jubilada el otro día, o pago la boleta de 20.000 pesos, o me compro el remedio, o pago... o me quedo sin comprar algo, como decía Rubén hoy al principio, en el supermercado. De 10 productos empiezo a recortar, compro 8, compro 7, después me doy cuenta que compro la mitad, que compro 5. Entonces, esa situación permanente es la realidad de miles y miles de santafesinos y santafesinas. Entonces, es crucial que el Estado provincial en esto tenga una decisión política. Y es crucial que avancemos con un marco regulatorio de servicios públicos que defina los derechos de los usuarios y usuarias, los deberes de la empresa, las tarifas justas y razonables, como decía Rubén Giustiniani, audiencias públicas con carácter vinculante, es decir, que no vayamos sistemáticamente a exponer más de lo mismo y que no se tome en cuenta nuestra opinión, y además un ente de control. Si no existe un ente de control que también de alguna forma evalúe la calidad del servicio, de la prestación, es imposible tener una política que realmente sea al servicio de la gente. Y me parece que ese punto que vos señalás es elemental. Y lo hemos discutido a lo largo de todos estos años, porque Rubén en su momento fue el único candidato que planteaba el no a la privatización de la EPE, por este tema fundamentalmente. Bueno, es el momento que nosotros, y más mirando lo que sucede también en Buenos Aires en este momento, con los cortes y demás, podamos tener una política de Estado que sea ejemplificadora y que no vayamos además a reuniones como las que tuvimos hoy, en las cuales se nos plantea que las inversiones dependen de la tarifa, es decir, dependen de lo que aporten los santafesinos y santafesinas de su bolsillo, cuando tenemos una provincia con superávit fiscal. En tema de seguridad, bueno, ayer se aprobó la media sanción al refuerzo de la justicia federal en la Cámara de Diputados de la Nación. Evidentemente entró en agenda nacional el tema, sobre todo con dos episodios muy claros: la balacera al supermercado de la familia Messi, la familia política de Messi, el caso de este niño de 11 años asesinado en Rosario. Fueron de alguna manera dos detonantes para que entre en la agenda política nacional la situación de la provincia de Santa Fe. Yo recuerdo hace muchos años, te recuerdo como senador y logrando una media sanción en la ley de extinción de dominio. ¿Qué pasó con esa ley? La cajonearon en diputados. Yo antes había logrado dos leyes que fueron importantes, que fueron los juzgados federales para Venado Tuerto y para Rafaela. En aquel momento, en el sur de la provincia, había una actividad importante, el narcotráfico, el tráfico de estupefacientes, y logramos, siendo un voto en el Senado primero, pero convenciendo a todo el cuerpo y después que fuera ley. Y después yo quiero también decirle a todos tus televidentes que es muy importante lo que hoy se votó en la Cámara de Diputados. Importante también porque fue con un consenso casi unánime y demás, pero que ahora tiene que ser ley con el voto del Senado. ¿Pero qué después? Yo cuando logré la ley del Juzgado Federal de Venado Tuerto, se tardó 2 años y medio en ponerla en funcionamiento, porque tiene que ir al Consejo de la Magistratura, quien hace los concursos para la designación posterior. Después pasar por el Ejecutivo, después ir al Senado. Entonces, es todo un tramiterío que va a llevar un tiempo, pero es un paso importante. Aquella ley de extinción de dominio era fundamental por un tema que es clave. Hoy vemos que desde las cárceles se manejan las calles. O sea que los delincuentes que ya están castigados por la justicia. ¿Y por qué pasa eso? Porque tiene un gran poder económico de corrupción, de comprar guardiacárceles, de comprar soldaditos que vayan a tirar todos los días, y lo vemos como se balea, las balaceras son prácticamente cotidianas en la ciudad de Rosario, también acá. Entonces, es fundamental la ley de extinción de dominio porque es quitarle ese poder económico al narcotráfico. ¿Por qué? Porque una causa por narcotráfico dura entre 10 y 12 años.
Entonces, esperar 10, 12 años para poder incautarle sus pertenencias. O sea, sería de alguna manera inocular el poder económico en el momento en el cual esta persona, por ejemplo, va detenida o termina en un penal. Totalmente. Y esto no es ningún invento. O sea, esto se ha hecho en muchos países del mundo. Se ha hecho en Colombia y ha dado resultado. Yo creo que es fundamental que el Congreso de la Nación sancione una ley de extinción de dominio. Lamentablemente no lo hizo en aquella oportunidad. Nosotros en el año 2015 logramos, después de un trabajo de 2 años, esa media sanción del Senado. Y lamentablemente, como ocurrió con la ley de humedales, la Cámara de Diputados la cajoneó. Así que yo aspiro que pueda salir esa ley, porque sería una herramienta muy importante para la justicia y para ir sobre esos bienes económicos que significan el gran poder que tiene el narcotráfico. 2 últimas preguntas. ¿Por qué no en el frente de frentes? Estamos entendiendo que sos un hombre de extracción socialista, que ha habido en otros momentos alianzas electorales con un sector del socialismo, que ha formado parte en su momento del Frente Progresista Cívico y Social. ¿Qué ven hoy de ese armado del frente de frentes y de un partido, bueno, el radicalismo en parte también, ¿no?, vinculado al progresismo, a la izquierda, de repente haciendo alianzas con un sector más de la derecha? ¿Tiene que ver con una cuestión ideológica? ¿Tiene que ver con una cuestión de practicidad? ¿Por qué no en un frente de frentes igualdad y participación? Porque unir el socialismo con el PRO es contradictorio de manera absoluta, programática y políticamente. Me parece que es juntar el agua con el aceite, ¿no? Desde ese punto de vista me parece que puede ser efectivo para ganar una elección, pero no después para gobernar en un sentido positivo para la sociedad. Y la otra, ¿qué evaluación hacen de la gestión de Perotti? Bueno, una gestión que lamentablemente se quedó corta para las necesidades de los santafesinos y santafesinas, que no tuvo la capacidad de poder leer esto que charlamos a lo largo de toda la nota, ¿no? Una situación económica, social muy crítica, que demandaba de la presencia del Estado en los barrios, con más obras, con más infraestructura, con decisión política en temas claves, una mirada distinta. Una mirada distinta, un compromiso mayor, porque nosotros no podemos hoy estar discutiendo que los aumentos tarifarios, que es lo que estuvimos charlando hoy más temprano, estén permanentemente deteriorando el poder adquisitivo en una provincia de Santa Fe que es rica, en una provincia de Santa Fe que tiene recursos para sacar la plata de otro lado. Entonces me parece que lamentablemente es un gobierno que no ha podido en los principales temas, y esto lo discutimos en el presupuesto cuando veíamos en los números, porque hay que ir a los números para saber qué política, dónde está la prioridad de la política. Y esto no es solamente este gobierno, sino que viene de gobiernos anteriores. Vemos que sistemáticamente se reduce la participación en la totalidad de la torta del presupuesto, ¿no?, en las áreas que le importa a la gente: salud, educación y el gran tema de la seguridad. Sí, claro. Entonces me parece que desde ese punto de vista hay que hacer un análisis crítico, y ojalá que podamos en la provincia de Santa Fe empezar a dar señales mucho más claras y contundentes que sean a favor de las grandes mayorías y de la gente que realmente la está pasando muy mal. Una de Chapa, mañana se aprueba, se da media sanción a la emergencia en seguridad. Llega a la Cámara de Diputados. ¿Qué postura tiene Igualdad? Sí, lo primero es decirle a la gente la verdad, que el pomposo título de ley de emergencia en seguridad es solamente para achicar el tiempo de las compras de camionetas o de cualquier cosa. Y que tampoco garantizan que el Ejecutivo la use bien, digamos. No, hay además, ejemplos del año pasado. Y que o que no la use, sí, o que la use poco, digamos. Eso primero. Nosotros vamos a insistir con que una ley de emergencia en seguridad es necesaria, absolutamente, pero no reducido a ese aspecto que es ínfimo, que la crisis de inseguridad que tenemos indica que una ley de emergencia en seguridad, primero tengamos que hacer un gran acuerdo, porque si no hay un acuerdo político,
no vamos a poner un punto de inflexión. Y estamos hablando de que si no articulamos nación, provincia, municipio y los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, no hay punto en donde podamos responder. Por eso aplaudimos que la Cámara de Diputados haya dado por unanimidad esta medida de sanción, y aplaudimos en estas últimas semanas una coordinación mayor de las fuerzas federales nacionales. Tuvimos que llegar a este punto, nunca se toca el piso, nunca está uno en el fondo diciendo toqué fondo, porque se puede estar siempre peor, pero estamos en un muerto por día, es muy grave lo que está pasando. Entonces, nos parece que una ley de emergencia en seguridad debe abarcar, por ejemplo, como lo que hemos planteado con Agustina, que es la reforma policial. Sin duda. Es decir, que tiene que tener y ser un instrumento mucho más importante de lo que envía el gobierno, que bajo ese título me parece que no responde a las expectativas que realmente tiene que tener la sociedad respecto a un gobierno que va a tomar medidas importantes. Es decir, la gente está esperando medidas importantes. Esta crisis profunda necesita medidas fuertes, medidas de fondo, medidas pesadas. La ley de emergencia es una ínfima posibilidad. Gracias por venir, Agustina, Rubén. Un gusto tenerlos. Gracias, Juan.